El perro no tenía un nombre, en realidad no. La gente lo llamó cosas diferentes, Rex, Shadow, Lucky, pero ninguno de esos nombres se quedó atascado, y el perro nunca respondió a ninguno de ellos de todos modos. Simplemente existía, siempre en el mismo lugar, una estación de servicio polvorienta en el borde de la carretera 19, a 5 millas de la ciudad de Maple Hollow. La estación en sí había cambiado a los propietarios 3 veces a lo largo de los años, pero el perro permaneció constante, acurrucado bajo el cofre de hielo oxidado durante el día, sentado en una vigilia silenciosa junto a la bomba 3 por la noche. Nunca ladró, nunca gruñó, nunca se desvió a más de unos pocos metros de la propiedad. Los camioneros le trajeron restos. Los niños locales le arrojaron trozos de sándwich. El gerente de la estación dejó un tazón de metal de agua junto a las máquinas expendedoras cada mañana. Pero nadie lo tocó nunca. Ni una sola vez. Si alguien se acercara, el perro simplemente se pararía y se alejaría, sin agresión, sin miedo, solo un rechazo tranquilo. Después de un tiempo, la gente dejó de intentarlo. El perro no era peligroso. Estaba solo, esperando. Y había estado esperando mucho, mucho tiempo. 10 años, más o menos. Nadie lo sabía con certeza. Apareció una noche de verano, justo después de una tormenta eléctrica, húmeda y temblorosa, pero ya cautelosa. Al principio, el gerente en ese momento había tratado de perseguirlo. El perro no corrió, solo miró, luego se tumbó nuevamente junto a la máquina de hielo desvaída y cerró los ojos. Al día siguiente todavía estaba allí. El día después de eso también. Finalmente, la gente aceptó que no iba a ir a ninguna parte. Alguien puso una pequeña señal al lado del registro que decía no alimentar al perro, pero fue más una formalidad que cualquier otra cosa. Todos lo hicieron. Todos lo sabían. Con los años, las historias comenzaron a difundirse. Que el perro pertenecía a un camionero que murió en la carretera. Que escapó de una base militar Abstatt. Que estaba protegiendo algo que nadie más podía ver. El perro nunca ofreció respuestas. Él solo observó. Y luego, un polvoriento jueves por la tarde a fines de la primavera, todo cambió. Una camioneta plateada se detuvo en la estación. No es inusual. La gente vino y venía todo el día. Pero a medida que el motor se rindió y el conductor salió, un hombre de unos 40 años, delgado, con la piel y los ojos de clima de sol escondidos detrás de las gafas oscuras, el perro se puso de pie. No lento. No cauteloso. Útil. El hombre no lo vio al principio. Caminó hacia la bomba, pescó su billetera de su bolsillo. Pero luego se detuvo. Transformado. Y miró. Los dos se congelaron en su lugar, hombre y perro, separados por 10 yardas de concreto y tiempo agrietados. El viento cambió. El polvo rodó por el lote. El perro dio un paso adelante. Luego otro. Entonces Sat. La cara del hombre se arrugó. Dejó caer la billetera. Rodillas abrochadas. Se hundió al suelo con ambas manos cubriéndose la boca. Sam. Susurró. El perro, no, Sam, estuvo. Caminó hacia adelante. Despacio. Con cuidado. Como si cada músculo recordara algo que el cerebro había pasado años tratando de olvidar. Se detuvo frente al hombre. Miró hacia arriba. Luego se sentó de nuevo. Y esperó. El hombre extendió la mano, temblando, los dedos flotando a centímetros sobre el pelaje. Pensé que te habías ido, dijo. Sam se inclinó. El toque fue gentil. Temblor. Real. Y por primera vez en una década, el perro cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la mano de alguien. Había estado esperando. Y ahora, quienquiera que haya esperado había vuelto a casa. El hombre se quedó allí en el suelo durante mucho tiempo, una mano enredada en el grueso pelaje alrededor del cuello de Sam,
el otro temblando sobre su rodilla, su cabeza se inclinó como alguien en una tumba. Los autos iban y venían. La bomba sonó, desatendida. Pero nadie los molestó. El cajero observó desde la ventana, la boca ligeramente abierta, el teléfono olvidado en su mano. Ella nunca había visto al perro dejar que nadie cerrara. Ni una vez en los 7 años que había trabajado allí. Pero esto no era solo alguien. Este era alguien que conocía. Finalmente, el hombre se puso de pie. Sam se paró con él. Se miraron como dos partes de la misma fotografía, envejecidas y desteñidas, pero aún así. El hombre no dijo mucho cuando llenó el tanque. Sam se paró junto al camión, los ojos nunca lo dejaron, la cola quieta, el cuerpo tranquilo. Cuando la tapa de gas hizo clic, el hombre se apoyó en el capó por un segundo, exhaló y dijo en voz baja, «Vamos a casa». Abrió la puerta del pasajero y Sam saltó sin dudarlo, como si lo hubiera estado haciendo todos los días de su vida. El hombre se subió al asiento del conductor, cerró la puerta y se fue. Nadie lo detuvo. Nadie pudo. Simplemente observaron. A medida que el polvo se asentaba detrás del camión y el sonido de los neumáticos se desvanecía en los árboles, la estación de servicio se sintió diferente. Más tranquilo. Como el final de una canción que había sido demasiado tiempo. Esa noche, los clientes habituales se dieron cuenta. El tazón de la máquina expendedora permaneció intacta. El espacio al lado de la bomba 3 permaneció vacío. El perro se había ido. Pero para el hombre detrás del volante, el silencio en el camión estaba pesado con todo lo que había encerrado. Se llamaba Daniel McKay. Ex conductor de larga distancia. Una vez casado, ahora solo. Un hombre que una vez había tenido un perro llamado Sam, un perro que desapareció sin dejar rastro en una noche de primavera en otra vida. Se habían detenido en un restaurante justo al lado de la carretera cerca de la frontera estatal. Sam había saltado para estirarse, como siempre. Pero algo se asustó. Un camión contraproducente. O tal vez una tormenta en el horizonte. Daniel no lo había visto suceder. En un momento Sam estaba a su lado. Al siguiente, se había ido. Daniel buscó durante días. Carteles izquierdos. Hablé con los lugareños. Pero no había nada. Sin avistamientos. Sin pistas. Solo un espacio hueco en el mundo donde Sam había estado una vez. Y durante 10 años, ese espacio nunca se llenó. No con ruido. No con nuevos lugares. No con el tiempo. Se había rendido. Se lo dijo a sí mismo que era mejor dejar de esperar. Pero nunca dejó de mirar. No precisamente. Y ahora, de alguna manera, imposiblemente, Sam estaba aquí. Más viejo. Más lento. Pero sigue siendo Sam. Mientras conducían, Daniel seguía mirando, como si temiera que el perro pudiera desaparecer nuevamente si miraba hacia otro lado demasiado. Sam le devolvió la mirada, los ojos tranquilos, como sabía que ambos necesitaban creer que esto no era un sueño. Pasaron más allá de los límites de la ciudad, a través de colinas sinuosas, hasta que llegaron a una cabaña escondida justo al lado de una carretera de grava. Daniel no había vuelto en años. No desde antes del divorcio. No desde antes de que todo cambiara. El lugar estaba polvoriento, medio cubierto en hojas y telarañas, pero todavía era suyo. Sigue siendo suyo. Abrió la puerta principal y se paró a un lado. Sam entró sin dudarlo, caminó por el camino familiar hacia el hogar y se acurrucó en el mismo lugar que había reclamado hace tantos años. Daniel se quedó allí, la mano todavía en la perilla, luchando contra 100 emociones para las que no tenía palabras. Dolor. Alivio. Culpa. Y algo que se sintió peligrosamente cerca de la paz. Él entró. Cerró la puerta. Esa noche, encendió un fuego. Cocinó la misma comida que siempre hacía cuando Sam estaba cerca, matriculado y arroz,
simple y cálido. Sam comió lentamente, con cuidado, luego se acuesta nuevamente, dejando escapar un suspiro largo y suave que llenó la habitación como la música. Daniel se vertió un vaso de whisky y se sentó a su lado. No sé cómo encontraste tu camino de regreso, dijo, la voz agrietada, pero tú lo hiciste. Sam no se movió. Solo golpeé una oreja. Me esperaste, susurró Daniel. Todo ese tiempo. Has esperado. Los ojos de Sam se cerraron. El fuego crepitó. Y por primera vez en una década, Daniel durmió toda la noche sin soñar con todo lo que había perdido. Daniel no salió de la cabaña durante 3 días. No contestó su teléfono. No revisó el correo electrónico. No respondía al puñado de amigos que todavía intentaban cada pocos meses sacarlo de cualquier caparazón que había construido a su alrededor. Se quedó adentro, moviéndose a través de los ritmos tranquilos de una vida que una vez había tenido sentido, el café en la olla de lata que Sam solía mirar, cortando leña mientras Sam yacía en la hierba cercana, conduciendo a la ciudad solo una vez para reabastecer la comida y recoger una manta extra para el lugar del perro por el fuego. Nadie lo reconoció en la tienda. Pero un adolescente en el mostrador preguntó sobre el pastor cicatrizado sentado en el asiento delantero del camión. ¿Qué el perro fantasma de la estación? Preguntó, masticando chicle demasiado fuerte. Daniel no respondió. Solo asintió una vez y salí. Sin embargo, la pregunta perduró. El perro fantasma. Eso es lo que la gente lo había llamado. No era solo un apodo, era folclore. Un perro que nunca envejeció, nunca se fue, nunca ladró. Quien esperó una década al borde de una carretera como una estatua con un alma. Daniel no lo había creído hasta que vio a Sam sentado allí como si nunca se hubiera movido. Pero ahora, a la luz suave de la cabaña, mirándolo dormir, Daniel no podía dejar de preguntarse. ¿Cómo ha sobrevivido Sam? 10 años solo. Sin correa. Sin collar. A través de inviernos y ondas de calor, tormentas e incendios forestales. Los perros no solo hicieron eso. No sin ayuda. Y luego estaba la cicatriz, una vieja, irregular, sobre la pierna trasera. No había tenido eso antes. Daniel recordó todo sobre Sam. Sus marcas. El camino de su cola se curvó cuando estaba relajado. La forma en que él iba a hacer un sonido antes de ladrar. Pero la cicatriz era nueva. O más bien, había sucedido durante los años faltantes. Y Daniel se dio cuenta de algo más. Sam ya no reaccionó a los sonidos fuertes. No es el golpe de un gabinete, no el trueno que rodó en esa primera noche, ni siquiera la fuerte grieta de leña que se rompió debajo de un hacha. Había cambiado. Adaptado. Aprendí algo. O tal vez, desaprobado algo también. En el cuarto día, Daniel llevó a Sam a conducir. No lejos. Justo en las estribaciones, pasó la antigua estación de guardabosques y a lo largo de la ruta que solían caminar antes de que todo se separara. Sam se animó cuando la carretera se curvó cerca del río. Se paró en la cama del camión, la cola baja, las orejas hacia adelante, el tiempo del cuerpo, no con miedo, sino alerta. ¿Cómo lo reconoció? Daniel estacionó y abrió la puerta. ¿Quieres verlo de nuevo, viejo? Sam saltó lentamente. La edad lo había encontrado, pero la fuerza no se había ido. Siguieron el viejo sendero a través del pino y el abeto hasta que se abrió sobre el acantilado. La vista no había cambiado. Millas de árboles, cielo, el brillo del río debajo. Pero Sam no miró el horizonte. Estaba mirando un tocón de árbol al lado del mirador. Uno viejo. Gris desgastado. Daniel lo siguió, confundido. Sam olfateó una vez, luego se sentó a su lado y miró hacia atrás. Daniel se acercó. El tocón había sido dividido por un rayo hace años. Ennegrecido ligeramente en el borde. Pero algo le llamó la atención. Una marca en la corteza.
Un rasguño, no, una talla. 3 líneas, poco profundas pero deliberadas. DM más S igual a Daniel tragó duro. Lo recordó ahora. Había tallado eso con una navaja de bolsillo el verano antes de que Sam desapareciera. Una broma. Una forma de marcar el tiempo. Cuando el mundo todavía tenía sentido. Sam empujó el tocón una vez. Luego se acostó. Daniel se agachó a su lado. ¿Volviste aquí?, susurró. Sam no respondió. Pero en su quietud había comprensión. No solo había sobrevivido, había regresado. Una y otra vez. Como estaba tratando de recordar. Tratando de aferrarse a lo que era real. Y Daniel se dio cuenta de algo más frío, más pesado. Sam no había estado buscando tanto como Daniel había buscado a Sam. Pero tal vez Sam también había estado tratando de escapar de algo. 10 años es demasiado largo para que un perro viva solo. Demasiado largo para que un cuerpo dure en restos y amabilidad. En algún lugar del camino, alguien lo había ayudado. O lastimarlo. Y ahora, Daniel necesitaba saber cuál. Porque los perros no solo esperan una década a menos que tengan una razón. Y ésta había esperado exactamente la misma bomba, en la misma losa de concreto, como un soldado de guardia de pie sobre algo que nadie más podía ver. Y eso significaba que Sam tenía una historia. Uno de Daniel aún no había escuchado. Y finalmente estaba listo para escuchar. Daniel no pudo dormir esa noche. No por ruido, no por miedo, sino porque las preguntas que rodeaban su mente finalmente se habían vuelto más fuertes que el silencio con el que había vivido durante años. Sam yacía junto al fuego como siempre, respirando lento y estable, pero Daniel podía verlo ahora, había más detrás de esos ojos ámbar que el instinto. Había memoria. Tal vez dolor. Tal vez advertencia. Vertó una taza de café a las 3 de la mañana, miró por la ventana a los árboles y pensó en los días después de que Sam hubiera desaparecido. Recordó los carteles. Las llamadas desesperadas al control de los animales. La noche camina por cada camino de regreso en un radio de 100 millas. Recordaba sentarse en esta misma cabaña, los puños se apretaron alrededor de nada, esperando un sonido en la puerta que nunca llegó. Pero lo que no recordaba, o tal vez lo que había enterrado demasiado, era el hombre que trabajaba en esa estación de servicio el año en que Sam desapareció. Un mecánico. Joven. Tatuajes en ambos brazos. Había estado allí esa noche. Daniel se había detenido por el gas. Sam había saltado del taxi como siempre y Daniel entró para pagar. Pero algo estaba mal. El tipo había estado mirando a Sam demasiado de cerca. Pastor guapo, dijo. ¿Entrenado? Daniel se había reído. Smart como el infierno. Nunca necesita una correa. Luego fue a tomar un refresco, y cuando se volvió, Sam se fue. Acabo de ir. No ladrar. No se deslizan patas. Solo vacío de concreto y silencio. Y el mecánico se había encogido de hombros como si nada hubiera pasado. Probablemente salió corriendo después de una ardilla, dijo. Daniel había conducido durante horas. Dormía en el camión. Llamó a la policía a la mañana siguiente. Pero nadie había visto nada. El mecánico se había ido al día siguiente. Emocionado. Sin dirección de reenvío. Daniel no había pensado en él desde entonces. Hasta ahora. La cicatriz en la pierna de Sam. El miedo al fuerte golpe. La forma en que se negó a entrar en lugares pequeños y oscuros como garajes o cobertizos. Daniel sintió que su estómago giraba. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir todo lo que podía recordar. El nombre del chico, yo salgo. Cabello largo, tal vez. Una chaqueta para bicicleta con parches. Escribió cada detalle que surgió, no importa cuán pequeño sea. Al día siguiente, entró en la ciudad.
Preguntó en el restaurante, en la estación de servicio, en la oficina del empleado del condado. Tomó horas. Pero finalmente, un nombre, Josh Meeker. Tenía un récord. Rebotó de un trabajo a otro. Dejó la ciudad después de meterse en problemas con un cliente sobre un camión robado. Y luego apareció un detalle más. Un diputado del sheriff retirado en el café se inclinó y dijo, ¿sabes ese perro tuyo? Ha estado en esa estación mucho tiempo. La gente dice que solía ladrar en el antiguo garaje. Gran como el infierno. Pero solo en ese lugar. El corazón de Daniel se hundió. ¿Qué garaje? El viejo. Donde solían cambiar el aceite. Está bloqueado ahora. Pero en ese entonces. Esa era la bahía de Meeker. Daniel regresó a la estación. Sam se sentó con calma en el asiento a su lado, pero su cuerpo se tensó cuando se acercaron. El antiguo garaje todavía estaba allí, con candado y se desvaneció. Daniel salió, corazón latiendo. Sam lo siguió. Cuando se acercaban a la puerta, Sam rígido, la cola baja, las orejas hacia adelante. Él gruñó, no ruidoso, pero profundo. Como un recuerdo sacado de su entraña. Daniel se quedó allí por un momento, con la mano sobre el pestillo. Luego tiró. Bloqueado. Caminó por la espalda. Encontró un tablero suelto en el revestimiento. Lo despegó. La luz interior era tenue, pero lo suficiente como para ver que el lugar no había sido tocado en años. Polvo. Llantas. Herramientas rotas. Y una caja. Uno de metal. Escondido en la esquina, medio cubierto en una lona vieja. Daniel alcanzó el interior. Lo abrió. Y congelado. Dentro había etiquetas de perro. No militar. Etiquetas de identificación. De refugios. De rescates. 4 o 5 de ellos. Y fotos. Impreso desde un teléfono barato. Todos los perros. Diferentes razas. Diferentes edades. Uno de ellos, Sam. Años más jóvenes. Añada por una cadena alrededor de su cuello. Hocico sujeto. Ojos salvajes. Las rodillas de Daniel se doblaron. Se sentó en el piso, agarrando la foto, la caja. Sam se paró a su lado. Tranquilo. Sin miedo. Solo esperando. Daniel susurró, te usó. Sam no se movió. Daniel sacudió la cabeza. No. Te rompió. El dolor que se inundó a través de él era volcánico. Una mezcla de culpa, rabia, dolor. Había dejado a Sam atrás. Incluso si no lo hubiera hecho. Y Sam había vivido el infierno. Solo. Hasta que de alguna manera, regresó. Daniel se paró lentamente, los ojos ardiendo. Todavía no hemos terminado, dijo. Él le hizo esto a los demás. Vamos a detenerlo. Sam miró hacia arriba. Las orejas se animaron. Ojos cerrados. Y por primera vez desde que se reunieron, ladró. Un sonido agudo y resonante. No de miedo. No de dolor. De resolución. Daniel regresó a la cabina con la caja de metal atada en el asiento del pasajero y Sam acostado en silencio en la parte posterior. El cielo afuera se había atenuado a un azul magullado, y las nubes se cernían bajas en el horizonte como si estuvieran esperando permiso para llover. Pero dentro del camión, el silencio era más grueso que el aire. Los dedos de Daniel agarraron la rueda con demasiada fuerza. Le dolía la mandíbula por apretarse. Cada bulto en el camino sacudió la caja como si estuviera llena de algo todavía vivo. Seguía mirando hacia Sam, que no había apartado los ojos de la carretera desde que dejaron el garaje. No había duda ahora. Sam no solo había sobrevivido 10 años de estar solo, había sobrevivido algo peor. Abuso. Cadenas.
Oscuridad. Y aún así, de alguna manera, había encontrado su camino de regreso al único lugar que había significado en casa. Daniel no sabía qué tipo de fuerza tomó. No creía que la mayoría de la gente lo tuviera. Cuando llegaron a la cabina, el viento había recogido pines fuera de doblados y susurrados. Daniel llevó la caja adentro y la colocó sobre la mesa como si pudiera morder. Luego lo abrió de nuevo, más lento esta vez. Dentro había más fotos de las que había visto antes. Doblado debajo de la primera capa había Polaroids, algunos graneros, algunos sobreexpuestos. Todos los perros. A su lado, atado, aterrorizado. Encontró un recibo para un envío de sedantes veterinarios, una vieja jeringa y un trapo que todavía olía débilmente de algo químico. No tenía dudas ahora, esta no era la caja de almacenamiento de un mecánico. Fue evidencia. La caja de un hombre que lastimó a los animales con fines de lucro. O placer. O peor. Daniel llamó a Julia, un ex soldado estatal que se había mudado al oeste pero aún tenía contactos en la fuerza local. No habían hablado en 3 años, pero no dudó. Necesito informar algo, dijo. Él le envió fotos. Una copia del recibo. Una grabación de su declaración. Al final de la llamada, ella ya la estaba enviando a un investigador en el condado. Te das cuenta de que esto podría llevar tiempo, advirtió. El tipo se ha ido. Sin dirección. Sin registros desde que dejó el estado. Daniel miró a Sam, luego de regreso a la caja. No correrá lejos. No de esto. Colgó. Se sentó en silencio. Sam se sentó junto a la chimenea, con los ojos cerrados pero alerta del cuerpo. Como si podía sentir la tensión en la habitación, pero la estaba sosteniendo en silencio, para que Daniel no tuviera que hacerlo. Más tarde esa noche, después de que el fuego salió y la última página de sus notas había sido llenada, Daniel dio un paseo por los árboles detrás de la cabaña. Sam lo siguió, acolchando en silencio a su lado. La luna estaba llena, lanzando luz pálida a través del dosel. Volvieron a llegar a la mirada nuevamente, la que Daniel había tallado sus nombres hace tantos años. El tocón todavía estaba allí. Así fue el recuerdo. Pero ahora, algo había cambiado. Daniel metió la mano en su chaqueta y sacó la vieja foto de Sam, la de la caja. Lo miró, en el perro asustado y roto en cadenas, y luego hacia el verdadero Sam sentado a sus pies. Ya no eres ese perro, susurró. Nunca lo fuiste. Sam parpadeó lentamente. Se sentó más alto. Daniel sacó un cuchillo de su bolsillo. No por miedo, sino por algo más simple. Pasó al tocón y agregó una línea más a la talla, inicio. Sam no se movió. Pero Daniel lo vio, un lento ascenso y caída de su pecho, una calma que se asienta en su marco que no había estado allí antes. Como un peso finalmente se había levantado. Caminaron de regreso en silencio. La cabaña estaba caliente cuando regresaron. Daniel vertió un vaso de agua. Sam se acurrucó en la alfombra. Afuera, el viento finalmente se calmó. En el interior, por primera vez en 10 años, no es necesario decir nada. Porque algunas historias se cuentan en silencio. Se transporta algo de dolor en piel, hueso y cicatrices. Y algunas reuniones no se tratan solo de encontrar lo que se perdió, sino de mostrar que el amor real, espera todo lo que sea necesario. 3 semanas después, Daniel recibió una llamada al amanecer. Era Julia. Su voz era apretada, recortada, sin palabras desperdiciadas. Lo encontraron, dijo. Meeker. Daniel no se movió al principio. Deja que el nombre se asiente sobre él como el polvo. ¿Dónde? Montana. Arrestado por allanamiento. Lo atravesaron por el sistema y golpearon la alerta que puse. Está en retención. Transfiando a la cárcel del condado mañana. Los nudillos de Daniel se blanquearon por teléfono.
¿Le cobrarán? Están construyendo un estuche ahora. Tus fotos, la caja, tu testimonio, son suficientes para comenzar. Pero llevará tiempo. Quiero testificar. Debería. Una pausa. Entonces, ¿cómo está el perro? Daniel miró. Sam estaba acostado en su lugar habitual junto al hogar, pero sus oídos habían levantado el sonido de la voz de Julia. Ya no se movió, raramente lo hacía, pero sus ojos se encontraron con Daniel, tranquilo y seguro. Él todavía está aquí, dijo Daniel. Todavía viendo todo. Después de la llamada, Daniel se sentó en silencio por un tiempo. No se sintió triunfante. No aliviado. Aún así. Al igual que el motor de algo largo que finalmente se había cerrado. El pasado no estaba deshecho. Nunca lo sería. Pero había dejado de crecer. La pudrición había sido cortada. Y ahora, lo que quedaba podría respirar nuevamente. Al día siguiente, él y Sam condujeron. No lejos. Justo al refugio donde una vez había hecho docenas de llamadas, desesperado por noticias y donde, de alguna manera, Sam nunca había sido encontrado. El personal allí había escuchado la historia por ahora. El perro fantasma de la estación de servicio que finalmente se fue a casa. Ofrecieron a Daniel coffee, pidieron tomar una foto. Estuvo de acuerdo, pero solo si Sam estaba en él. La imagen era simple. Daniel se arrodilló junto al perro, una mano descansando suavemente sobre el hombro de Sam. Ambos mirando la cámara. Nada planteó. Nada forzado. Solo dos viejos amigos, todavía juntos. La foto hizo las rondas en línea. Personas de todo el país enviaron cartas. Algunos escribieron sobre mascotas que habían perdido. Otros dijeron que lloraron. Algunos acaban de enviar fotos de sus propios perros con notas que decían cosas como él también esperó. Pero nada de eso le importaba a Daniel. Lo que importaba era la forma en que Sam cambió después de eso. No de repente. Pero notablemente. Dormió más profundo. Movió más su cola. En una caminata, incluso persiguió a una ardilla durante 3 segundos enteros antes de darse cuenta de que ya no tenía las rodillas. Y Daniel se rió, realmente se rió, por primera vez en más de una década. Comenzó a escribir todo. No para un libro. No para el cierre. Solo para que nunca olvide. Los viajes por carretera. Las caminatas. El momento en que Sam había aprendido a abrir la guantera solo para robar la cecina de carne. Las noches que habían pasado en silencio porque el silencio era todo lo que necesitaban. Escribió toda la historia. Desde el día en que Sam desapareció hasta el día en que regresó. Lo tituló simplemente, El perro que esperó. Una noche, semanas después, un guardabosques llegó a la puerta. Dijo que le habían pedido que mirara una parcela de tierra detrás de la antigua estación de servicio. Un grupo local quería poner un monumento allí, para los perros, por la lealtad, la idea de que esperar no era solo a tiempo, sino también sobre el amor. Daniel no dijo nada. Él solo asintió. Sam estaba acostado al sol, con los ojos cerrados, las orejas se sacudieron la brisa. Ahora es una especie de leyenda, dijo el guardabosques. Debería serlo, respondió Daniel. Esa noche, Daniel encendió un fuego y se sentó junto a Sam como lo había hecho todas las noches desde que se habían reunido. Colocó la vieja foto, la de la caja, donde Sam parecía asustado y enjaulado, en las llamas. Lo vi rizar y desaparecer. Luego se recostó, bebió su té y vio el cielo desvanecerse de naranja a azul a negro. Sam se movió una vez, se estiró y apoyó la cabeza sobre el pie de Daniel. Ninguno de los dos habló. No necesitaban hacerlo. Porque en ese momento, y cada uno que vino después, todo ya se había dicho. Las hojas comenzaron a cambiar a fines de septiembre. Las colinas alrededor de la cabina se convirtieron en fuego, naranja, carmesí, oro, y el aire olía a bootsmoke y pine.
Sam se movió más lento ahora. No perseguía sombras ni miraba el camino como solía hacerlo. En cambio, pasó sus días en el porche, con la cabeza descansando sobre sus patas, con los ojos medio cerrados como si se desplazara entre este mundo y otro. Daniel sabía que el tiempo estaba cerca. Los perros no vivían para siempre. Especialmente no los que ya habían sobrevivido tanto. Pero aún así, no estaba listo. ¿Cómo podría ser? Sam había sido el hilo que ataba su pasado al presente, la prueba de que el amor podría superar la pérdida, que la memoria podría sobrevivir incluso cuando se tomó todo lo demás. Una mañana, cuando la primera helada pintó las ventanas de plata, Daniel se despertó ante el sol y encontró a Sam ya afuera, sentado en el borde del porche, mirando la línea de árboles. El cielo detrás de él era pálido y rosa, la primera luz del día que comenzaba a derramarse sobre la cresta. Daniel salió en silencio, envuelto en una vieja manta de lana y se sentó a su lado. Durante un tiempo, ninguno se movió. El bosque estaba quieto. El viento, suave. Luego, sin girar, Daniel susurró, «Me esperaste 10 años». Una pausa. Su voz se rompió. «Así que te esperaré. Por mucho tiempo que lleva». Sam dejó escapar un aliento bajo y apoyó la cabeza contra la pierna de Daniel. Se quedaron así durante mucho tiempo, hombre y perro, pasado y presente, corazón y alma. Esa noche, cuando el sol se sumergió debajo de los árboles y las estrellas parpadearon a la vista una por una, Sam falleció pacíficamente mientras dormía. Sin dolor. Sin miedo. Solo tranquilo. Solo quietud. Daniel lo enterró debajo del viejo roble detrás de la cabaña, el mismo árbol donde Sam solía cavar agujeros poco profundos para esconder palos. Él mismo talló una pequeña piedra. Sin nombre. Solo una sola palabra. Leal. Al día siguiente, recibió una carta por correo. Sin dirección de devolución. Solo una tarjeta simple con una oración en el interior. Algunos esperan a ser encontrados. Otros esperan para volver a casa. Daniel sonrió. Lo pegaron en la pared sobre el hogar. Y luego, cuando el fuego se rompió suavemente detrás de él, se sentó en su silla con una manta envuelta alrededor de sus hombros y susurró en el tranquilo, «Buen chico, Sam. Puedes descansar ahora». Y en la quietud que siguió, Daniel juró que podía sentirlo, un último golpe de cola cepillando sus pies, como un adiós.